Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo encuentro de Entre Libros y en Pantallas, donde presentamos las novedades editoriales de la Unidad de Publicaciones en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes. El libro de hoy es Alfabetización y Educación Popular, una propuesta para leer el mundo, escribir cada historia y transformar la realidad. Sus autores son Daniel Carceglia y Adriana Cejas, y nos acompaña también en la presentación quien escribió su prólogo, el profesor Alberto Sileoni, actual ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires y exministro de Educación de la Nación. Bueno, bienvenidas, bienvenidos primero. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Gracias, Moni. Bueno, este trabajo está compuesto, así dicen los autores en la presentación, como un material de orientación para tareas educativas. Y está concebido desde una mirada pedagógica particular, que es la de la educación popular, y se desarrolla centralmente con jóvenes, adultos y adultas, aunque también sobre el final también trabajan, sobre los adolescentes. En relación con las propuestas de alfabetización, el enfoque que adopta es el de la construcción, la mirada sobre la construcción del sistema de la lengua escrita, centrado en una comprensión constructivista de esta construcción dentro de la corriente denominada habitualmente psicogénesis de la lengua escrita. Así es la propia presentación que hacen los autores en el libro. Entonces quisiera empezar con una pregunta dirigida a Alberto sobre ¿cuál crees que es el aporte que un libro como este que hoy presentamos tiene para la política educativa dirigida a jóvenes, adultos y adultas? Bueno, antes que nada agradecerles a los autores, a vos, Mónica, esta invitación, celebrar una vez más la sostenida tarea de la Universidad de Quilmes. Primero es el libro de dos compañeros, compañeras, educadores, educadoras, que tienen una larga trayectoria. Claramente el trabajo se inscribe en una línea freiriana, transitada por otros, pero siempre es inaugural la mirada de un libro y de este en particular, la conciliación de la teoría que ambos autores la tienen y se ve que hay bibliotecas y lecturas atrás, con la práctica, ¿no? La campaña municipal de alfabetización de jóvenes y adultos en Berazategui, los 135 centros de alfabetización, centenares de estudiantes, centenares de educadores. El libro tiene una cantidad de hallazgos metodológicas como las pausas pedagógicas, por donde pasan películas, videos y muchas fotos de clases, ¿no? Y eso no miente. A mí me parece que ahí hay una riqueza que de ningún modo es una afectación, ¿no? Sino que es un modo sencillo de describir lo que ha ocurrido en esa larga experiencia, ¿no? En el texto hay mucho de esto. Hay referencias muy significativas de autores, de todos los autores que la educación de adultos recoge. Hay referencias históricas, hay pausas metodológicas, hay trabajo hecho con otros y otras, hay el alumbramiento del conocimiento, la sed de conocer que claramente se desprende de todos esos rostros del esfuerzo, la felicidad, biografías que se suspenden en el tiempo y que después toman esa revancha que tanto conocemos los educadores de adultos, deudas que la vida no dejó saldar, víctimas que se perciben a sí mismos como culpables, ¿no? Y bueno, y ahí hay una mesa alrededor de la cual se produce ese conmovedor acto de enseñanza y aprendizaje. Y eso me parece que está muy, muy, muy plasmado en el libro con mucha dedicación y con mucha profundidad.
Bueno, tomo algo de lo que vas diciendo y me permite preguntarle a Daniel en esa misma línea, algo que, este libro yo comencé diciendo que está propuesto para la serie Cursos, que tiene una finalidad didáctica, y este libro surge de una praxis concreta, con un contexto político educativo particular. Pienso que no es un libro que esté pensado desde la teoría para ir a la práctica de enseñanza, sino más bien es un ida y vuelta entre teoría y práctica. Y entonces quería preguntarle a Daniel, ¿cómo es ese contexto en el que surge este libro? Es un contexto particular porque, como vos decís bien, no es un libro que va desde la teoría para pretender modelar una práctica, sino que es el propio territorio y el propio hacer en ese territorio, por supuesto, el propio hacer en el territorio de personas que vienen reflexionando, vienen leyendo, vienen trabajando y vienen pensando mucho sobre todo ese hacer. Ese propio territorio va dictando las teorías. Esas teorías se encuentran, como no puede ser de otro modo, con dimensiones escritas por otros autores, como las de Freire, como las de Kalman, como, bueno, una serie de autores que vamos desgranando, pero esos autores están susurrados, diría yo, por el propio territorio, por la propia comunidad, por el propio barrio. Son esas acciones las que evocan aquello que dijo Freire, aquello que dice tal autor, y entonces hacemos el enlace para proseguir la reflexión, profundizarla, enraizarla y ensancharla. El encuentro entre la educación popular, la pedagogía de la educación popular y el enfoque psicogenético constructivista, por un lado. Por otro lado, el encuentro de la Universidad Pública Nacional con los gobiernos locales. Eso es algo poco explorado en las campañas de alfabetización. La Universidad Nacional de Quilmes propiciando, escribiendo la campaña de alfabetización para el municipio de Berazategui como política local del municipio de Berazategui. Luego lo propio, lo mismo con Quilmes. Esos encuentros son encuentros muy originales que nos pareció que tenían que quedar puestos en el libro, expresados en el libro, y los frutos de esos encuentros, esos alfabetizadores, esas alfabetizadoras que están todo el día entregando su vida, su tiempo, su energía, sus penurias muchas veces, y cosechando alegría siempre en los espacios de alfabetización. Todo eso tiene que estar ahí, y por eso están nombradas al final. Todos los alfabetizadores y alfabetizadoras que han participado con registros, todos los alfabetizandos y alfabetizandas que están en esos registros están nombrados en el libro, y creemos que tienen que tenerlo. Bien, me tomo también de algo dicho recién y ahora me dirijo a Adriana para preguntarte sobre algo que es central y que aparece claramente en este libro, que es la cuestión de la formación de formadores, ¿no? En este caso de la formación de los alfabetizadores. En esa presentación hablan ustedes de tres elementos o tres cuestiones sobre las cuales hacen foco. Una que tiene que ver con los conocimientos previos de quienes participan en cada encuentro de alfabetización, cuestiones de su lengua escrita, de cuestiones políticas y sociales propias de estos participantes. Hablan también de la práctica social de la lectura y la escritura en ese ámbito, y además de proponerle a los alfabetizadores que ese momento de enseñanza tenga un entorno determinado, que es el de la secuencia didáctica o del proyecto educativo o un marco de situaciones habituales de enseñanza. Bueno, contanos un poco, Adriana, cómo es esta cuestión que se les plantea a los alfabetizadores. Bueno, Moni, primero que todo, la formación de alfabetizadores consta de un montón de horas de reflexión, ¿no es cierto? Tanto sobre el sujeto, que es el alfabetizando, la alfabetizanda, y las cuestiones sobre qué entendemos, un montón de tiempo ahí necesario para poder poner en cuestión esta forma de pensar el aprendizaje. Pensamos y sostenemos que el sujeto es el centro de nuestra propuesta. Y bueno, y en eso estamos en la formación, viendo y desarrollando materiales
que pongan al sujeto en primer lugar, sus intereses, sus necesidades, y partiendo de que la lectura y la escritura son prácticas sociales. Y si son prácticas, son actos. Y si son actos, para poder enseñarlos, para poder aprenderlos, hay que ejercerlos. Entonces, todas las secuencias que los vamos pensando, las vamos desarrollando y que las llevan a cabo, les ponen el cuerpo, les ponen el corazón en el territorio nuestros alfabetizadores y nuestras alfabetizadoras. Bueno, en cuanto al ambiente alfabetizador, nosotros consideramos que es una condición didáctica, ¿sí? No proponemos situaciones aisladas, por eso decimos que planificamos en torno a secuencias, ¿sí? Para poder instalarnos durante un tiempo en la escritura y la lectura de determinados textos, ¿sí? Estos textos podrían ser cartas, ¿no? Hablando de lo cotidiano, pueden ser los carteles del barrio, poner su voz propia en ese texto. Bien, entonces, y también en relación con esto que nos decía Adriana, desde dónde vienen, quienes vienen a un centro de alfabetización, ¿por qué eligieron, Daniel, este enfoque de la educación popular para la alfabetización? La pedagogía de la educación popular es una pedagogía que tiene una profunda raigambre latinoamericana, es una pedagogía que ha nacido en Latinoamérica, que no se comprende en realidad si no se comprende la realidad latinoamericana. Es una teoría del conocimiento puesta en acto, construida en nuestro propio continente, de nuestra propia cultura, con nuestras propias vivencias. No es una teoría importada de otros lugares, no es una teoría foránea. Esto por un lado. Por otro lado, la educación popular es un modelo de trabajo que asume la politicidad del acto educativo. Y hoy, que vivimos situaciones profundamente politizadas, no solo en los ámbitos de la vida adulta y no solo en los ámbitos de la vida partidaria política, sino en las infancias politizadas por sus deseos, por sus opciones, por sus búsquedas, politizadas para traccionarlas hacia la negación de eso o hacia la aceptación de eso. Adolescencias politizadas, comunidades completas politizadas de modo profundo. La educación popular nos parece el gran enfoque, la gran pedagogía de base posible de ser trabajada. El anhelo de la educación popular, por otro lado, es transformar la realidad. Y ese es el anhelo de nuestro trabajo a partir de la lectura y de la escritura. Leer el mundo para transformar el mundo. Leer el mundo para poderlo enunciar y enunciarlo para poderlo transformar. Ese es el gran anhelo y nos pareció inevitable entonces ir por el lado de la educación popular. Bien, bueno, hay una cuestión ahí, me parece que además que tiene que ver con el propio recorrido de ustedes, que destacaba Alberto inicialmente, de la propia formación que han tenido y de su propia práctica como educadores. Y entonces también retomo algo dicho inicialmente, Alberto, sobre, ibas mencionando una serie de hitos en tu propia historia, pero que tiene que ver también con la historia, diría, de la alfabetización o de la educación de adultos en la Argentina, que tiene una trayectoria muy particular y con una serie de hitos que han ido marcándola. Esa historicidad que proponen los autores y que vos destacabas en el prólogo, la unías a pensar esta tarea como, decís, como un acto de militancia, porque se propone, algo, me pareció muy hermosa la expresión, se propone impugnar la resignación, refutar la idea de que las cosas son así. Entonces, la pregunta, y con eso iremos cerrando, es desde tu propia experiencia, ¿cómo se enlazan estos dos conceptos de la historicidad y la militancia en relación con la alfabetización y educación popular? Bueno, me parece que fue dicho recién tanto por Adriana como por Daniel, ¿no? La educación popular hunde las raíces en nuestra historia americana, no es posible entender América sin entender
el horror del origen, la condición de vencidos y de pueblos que se niegan a asumir ese estado que fue impuesto. Y a partir de ahí yo desde hace tiempo estoy pensando esta idea de historicidad enlazada con una idea de herencia, ¿no? Cuando venimos al mundo encontramos un mundo construido, mal bien, pero en marcha, y me parece que la educación debe dar testimonio de estos legados, debe hacer honor a aquellos y aquellas que han luchado antes que nosotros, que han pensado, que han dejado la vida, ¿no? En clave americana, no es posible no decirlo. Y en clave argentina, por supuesto, en este mes y en estos días de la memoria. Entonces ahí hay un punto que me parece que los autores asumen con mucho compromiso, a cabalidad. Somos esto que somos porque formamos parte de un friso felizmente muy potente. Me parece que América debe reivindicar esa tradición política y pedagógica tan rica, lo decía Daniel recién, no tan propia, nada foránea, desde aquellos que pensaron como Simón Rodríguez, que a mí me parece que el texto está absolutamente recorrido por esa idea de inventar y de no copiar. Y eso se enlaza sin violencia con el tema de la militancia y con esa idea freiriana que lo acaba de repetir, lo acaban de repetir también. Se escribe un libro también para transformar el mundo. Y esa es una idea muy potente, ¿no? De esa refutación freiriana de que las cosas son así. Las cosas no son así, las cosas están así y pueden estar de otro modo si nos lo proponemos. Quizá pasemos la vida con éxitos muy módicos y no habremos movido la aguja para nada, pero enlazando esto con la idea de herencia, si somos muchos los que renovamos esta fe y esta idea de que es inmoral y absurdo pensar que las cosas son así, ¿no? Y a mí me parece que esto está recorrido en todo el libro. Es un deber ético, político y pedagógico cambiar el mundo, y es también siempre una incesante lucha que tenemos contra la derecha, contra el neoliberalismo, infelizmente vivo en América y en nuestro país, y muy potente a mi juicio, y con posibilidades de volver al poder. Entonces, y con esto termino, si hiciera falta algún elemento más para celebrar este libro y otras ideas que circulan, es esta. También es un libro que lucha y que se opone a un estado de cosas que la derecha denodadamente quiere volver a imponer y que ya sabemos con qué resultados. Y estos muchachos y muchachas, veteranos, veteranas, que con tanto amor son nombrados en este libro, si volviera el neoliberalismo, no estarían más alrededor de una mesa tratando de aprender, porque no habría oportunidades para ellos. Entonces, pensando en ellas y en ellos también, una vez más decimos que celebramos que Daniel y que Adriana se hayan propuesto pensar un libro que es un libro de uso y un libro significativamente importante. Bueno, me parece el mejor cierre posible pensar entonces la ocurrencia de este libro, su aparición en breve en papel, como una impugnación a la resignación, o como dice una canción ya muy popularizada,
esto de punguearle a la vida amarreta un ramo de sueños, ¿no? Así que ahí vamos contra todos los amarretes de los sueños ajenos y me parece que este libro bien viene a decirlo. Les agradezco a cada uno de ustedes estar este rato para acompañar la presentación y para poner la cara en el caso de los autores de este libro que sin duda, ya sabemos, está circulando. Su descarga es gratuita, así que alentamos a que siga su circulación digital de ese modo y si no, la compra en papel también por la misma vía. Muchas gracias a Daniel, a Adriana y a Alberto por este encuentro. A vos, Mónica, muchas gracias. Gracias. Y a los autores. Y a vos, Alberto, también, muchas gracias.